Nadal, feliz Navidad a todos, que el Señor os bendiga mucho, espero que así sea en esta mañana. Pues el título del mensaje en esta mañana es, como hace un momento habéis visto aquí atrás, Redención consumada. Llegamos al final del libro de Ruth y de esta serie de Adviento que estamos haciendo de 4 domingos, ¿no? Me gustaría empezar con esta reflexión, ¿no? La mayoría de películas, quizá que estás viendo en estas fechas, ¿no?, tienen como tema salvar la Navidad. Quizás sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Incluso algunas se titula así, directamente, ¿no? Las tramas van desde llegar a tiempo a algún sitio, encontrar el regalo perfecto, ¿no?, que estabas buscando, hacer ese viaje que siempre habías soñado, vivir ese encuentro tan retrasado por el tiempo, por diferentes circunstancias. Y es curioso, porque si algo significa precisamente la Navidad, es todo lo contrario, ¿no?, que Dios ha tenido que venir a salvarnos a nosotros. Pero esto refleja una realidad muy presente en cada uno de nosotros y en toda esta humanidad, la realidad que ese veneno que nos fue inoculado en el jardín del Edén por aquella serpiente antigua nos ha dejado gravemente afectados, mucho más perjudicados de lo que nosotros nos habíamos imaginado, y es la autosuficiencia, ¿no? Dejar a Dios fuera de la ecuación y pensar que nosotros podemos rescatarnos a nosotros mismos de nuestra situación, de nuestra miseria, ¿verdad? Muchas veces. Precisamente el libro de Ruth, como estamos viendo, nos habla, así como la Navidad, no de una historia de superación, sino una historia de redención. Y hoy, en este cuarto domingo de Adviento, llegamos también al cuarto capítulo, ¿no?, de este libro, para recordar que la redención, el rescate, ha sido consumado, ha sido llevado a cabo por Dios. Recordando un poco lo que hemos visto hasta aquí, en el capítulo 1, recordamos cómo la familia de Noemí se trasladó a Moab en busca de comida, porque tenían hambre, ¿verdad? Muchas gracias, José Manuel. Noemí se había vuelto a la tierra de Judá y además no volvió sola, ¿no?, volvió con su nuera Ruth. Y en el capítulo 2 vemos que providencialmente, casi de forma casual, conocen a Boz, que era un familiar rico que podría optar a ser ese pariente que iba a ayudar a esta familia, ¿no? Y así se presta. En el capítulo 3, la semana pasada, estuvimos viendo cómo este Boz se compromete a ser ese pariente redentor que va a rescatar, que va a hacerse cargo de la familia conforme a la costumbre de su momento y la ley. Y él se compromete, como digo, a rescatar a esta familia y a asegurarles que su nombre no se pierda en Israel, ¿no?, que tengan una herencia. Y esto lo va a hacer, como veremos hoy, casándose con Ruth, procurándole un hijo y hacerse cargo de ellos a su costa. Llegados al capítulo 4, se va a presentar la consumación de esta redención tan esperada por Noemí y por su nuera Ruth, la moabita, ¿no? Y a través de un cuadro muy gráfico, hoy vamos a ver que Jesús es el único que consigue y asegura redimir tu vida y la mía y hacernos libres, asumiendo el coste y compartiendo su herencia eterna con todos nosotros, ¿no? Y vamos a desarrollar esta idea a través del pasaje que hemos leído. Vamos a ver concretamente el papel que juegan 3 personajes. Primero vamos a ver a un redentor fraudulento. En segundo lugar, veremos por contraste un redentor fiel. Y en tercer lugar, un redentor famoso, podríamos decir, ¿no? Vamos a hablar del primero de ellos, un redentor fraudulento. Esto lo tienes ahí, si tienes el texto delante, en los primeros 6 versos. Y debemos situarlo primero en un contexto muy concreto, el contexto de una ley de redención. El texto nos sitúa a Boz, en el verso 1, sentado a la puerta de la ciudad de Belén, ¿no? Él está esperando a que un pariente anónimo, desconocido, misterioso para nosotros, pase por allí. Es un pariente de la familia de esta viuda, Noemí, ¿no?, que pase por esa puerta. La puerta principal de una ciudad era considerada como el tribunal de justicia municipal, ¿no?, para entendernos, como si fuese el ayuntamiento, ¿no?, el lugar donde se reúnen las autoridades, llamadas aquí los ancianos, para arreglar asuntos legales, ¿no?, de la sociedad. Y en este caso, el asunto es sobre una ley de redención a una viuda, ¿no? Entenderás que en una sociedad donde el varón mueve absolutamente todo, una viuda sin hijos varones está condenada a la más absoluta miseria, ¿no? Directamente está condenada a la mendicidad. La única esperanza que hay para ella es que algún pariente cercano quiera redimirla, es decir, quiera asumir el coste de casarse con ella para sostenerla y para darle un hijo en nombre del difunto. Es decir, al redimir era como si legalmente hablando
el difunto continuase su actividad en este mundo, ¿no? De esa manera, redimir significa mucho más que comprar, ¿no? Significa comprar con sacrificio, ¿no? Comprar o rescatar a una familia, levantarle una herencia para ella de la cual no te vas a quedar nada, de hecho todo lo contrario, ¿no? Te va a causar pérdida. En la ley de Moisés, ¿no?, que encontramos ahí en el Antiguo Testamento, se regula que, en caso de haberlo, el cuñado de la viuda es quien tiene el deber de asumir, de dar este paso, asumir el sacrificio por su hermano difunto, ¿no?, y por la familia, y es por esto que esta ley se la conoce como la ley del cuñado, ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no?, conocida como la ley del levirato. Sin embargo, en esta historia encontramos una complejidad, y es que ni Booz, el personaje central de nuestra historia, ni este pariente desconocido ocupan esa relación de cuñado, ni con Noemí, ni con Ruth. Y esto podría hacernos pensar que si bien había una responsabilidad moral, ética, social en ellos, no había una obligación legal para ayudar a esta familia, ¿no? Así que todo va a depender del carácter y de la iniciativa voluntaria de cada uno de ellos, ¿no? Y así vamos a ver por un momento el carácter de este pariente desconocido que aparece en este capítulo. Y lo primero que llama la atención es el misterio, ¿no?, que envuelve a este personaje. No sabemos de él absolutamente nada, ni de dónde viene, ni siquiera su nombre, ¿no? Y quizá eso ya nos quiere decir algo de él. Es un hombre, un pariente de la familia de Noemí, que vive en la misma ciudad de Belén, donde todo ha ocurrido, todo el mundo sabe la tragedia que ha vivido esta familia, la condición tan deplorable de Noemí, de su nuera, en la absoluta mendicidad. Todo el pueblo está hablando de ellas, pero parece que este familiar no se ha dado por aludido, ¿no? Hasta el momento en el que Booz va a ir a hablar con él, ni siquiera él se había preguntado por la condición de su familia, ¿no? Es curioso notar también el nombre que recibe en el relato. La versión que Ana ha leído habla de amigo mío, ¿verdad? Bueno, la suaviza bastante. Realmente lo que dice, o vemos ahí en la versión Reina Valera, es en el verso 1, fulano, ven acá y siéntate, ¿no? Claro, eso es como decir, ¿y qué importa cómo se llame este? No vale la pena ni siquiera hacer el esfuerzo por recordarlo, ¿no? Por supuesto, y conocemos el carácter de Booz, no es así como Booz se dirigió a él. Más bien esto es como el autor de este libro quiere que recordemos a este personaje. Esa parte la obvia, da igual cómo se llame este. Simplemente es un fulano, ¿no? Como hablamos a veces, fulanito, menganito, ¿qué más da?, ¿no? Es un cualquiera, es alguien sin nombre, es alguien que no tiene ningún valor. Y esto es irónico porque precisamente vamos a ver en este a un personaje muy preocupado por su nombre, muy preocupado por su posición en la sociedad, no tanto que no va a poner en riesgo su vida, su economía y su herencia por ayudar a unas viudas, ¿no? Sin embargo, la ironía aquí es que va a ser el único personaje sin nombre en esta historia y del cual no vamos a saber absolutamente nada más. Va a pasar al más absoluto olvido. Ahora vemos ahí en los versos 3 y 4, cuando Booz le presenta el caso a este pariente desconocido, ¿no?, comienza de una forma bastante estratégica, pero sincera también, ¿no? Empieza hablándole de las propiedades de Noemí. Realmente son las tierras de su marido difunto, de Elimelec, ¿no? Realmente eran de su marido, Elimelec, porque al morir este y no dejar un descendiente varón, estas tierras acabarían pasando a manos de cualquier otra familia o cualquier otro rico que quisiera comprarla, ¿no?, y desposeer a estas viudas. Algo que precisamente la ley de redención quiere evitar es que las familias de Israel pierdan sus tierras, acaben perdiendo su nombre, su existencia, y que el poder territorial acabe concentrándose en manos de unos pocos ricos, ¿no? Esta ley quiere protegerles. Parece ser, ¿no?, por lo que nos dice el texto, que mientras la viuda estaba viva, aún se le permitía disponer de las propiedades de su marido, pero el título y el derecho no era de ella. Por lo que Noemí vemos que está pensando en venderlas mientras puede para subsistir, ¿no? Y claro, cuando este pariente desconocido escuchó que las propiedades de su pariente difunto, Elimelec, se vendían a menos que él las redimiese, entonces enseguida él dice, el verso 4, además de manera muy enfática, yo redimiré, yo me ofrezco. Claro, para los que estamos siguiendo esta historia y especialmente el romance, ¿no?, que hay entre Booz y Ruth, o que empieza a ver, esto es como un jarro de agua fría, ¿no? Es como un anticlímax, diríamos, porque si estamos preocupados por esta familia, queremos que les vaya bien, pero seamos francos, queremos que el chico acabe con la chica, ¿no? Y esto puede poner en riesgo esta situación, ¿no? ¿Qué hizo que este tal fulano quisiera redimir? Pues aunque tuviese que quedarse
con la anciana Noemí, hacerse cargo de ella. Es seguro que por la edad que tiene, ella sí ya lo había dicho, no iba a querer, no iba a buscar tener ningún hijo. Así que seguramente consideró que podría quedarse con ella, se quedaría con las tierras y aún podría sacarle un beneficio para él, ¿no? Y ampliar así su herencia, su hacienda, ¿no? A costa de esa familia. Él no está pensando en ningún momento en mejorar la calidad de vida de Noemí ni de esta familia, en absoluto, ¿no? Pero la historia da un giro muy interesante y aquí de nuevo vemos la estrategia de Booz en todo esto. Él está buscando el bien de esta familia, ¿no? Resulta que no todo acababa con redimir las tierras del difunto, sino que iba incluido en el mismo pack tener que redimir también a su nuera Ruth. Por lo tanto, eso significa casarse con ella, ella era joven, así que significa también darle un descendiente que acabe siendo el heredero de todo, y él simplemente haber puesto el dinero, pero quedarse sin nada, ¿no? Hay que entender un poco aquí el contexto, ¿no? El caso es el siguiente: al morir el marido de Noemí, realmente la herencia no pasa a Noemí, ha de pasar al hijo varón. Pero al morir este, y también morir su hermano, que podría haber sido ese pariente, ese cuñado, ¿verdad?, que redimiera, al morir los dos, la herencia de esta familia queda suspendida en ese nivel y está a riesgo de perderse hasta que un pariente cercano quiera casarse con la esposa del hijo, donde está paralizada la herencia a ese nivel, ¿no? Es decir, Ruth la moabita. Así es como realmente se puede redimir a esta familia. Y ahí vemos en el verso 5 cómo Booz es inteligente, ¿eh?, en cada detalle. Dice que le dijo a su pariente: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar a Ruth también, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Vemos la inteligencia de él en la manera en cómo transmite la información, en el orden que sigue, incluso al enfatizar la procedencia de esta mujer, ¿no?, de Ruth. Ruth la moabita. Esto es un escándalo en Israel, ¿no? Además era joven, esperaría un hijo, y todo eso él entiende que significa decir adiós a todas sus expectativas, ¿no?, de expandir su empresa, su riqueza, su herencia, de enriquecerse, ¿no? Entonces este pariente que había levantado la mano rápidamente diciendo: yo redimiré, aquí estoy. Ahora en el verso 6 vemos que al ver el coste, el sacrificio de la redención, da un paso atrás y entonces dice: no puedo, redime tú. Quizá, como decía, no está actuando ilegítimamente, tiene derecho, pero sin duda está actuando sin amor. Y deja en evidencia que lo único que le mueve en la vida es su propio egoísmo, ¿no?, como muchas veces puede también ocurrir con cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, aplicando esta primera parte a nuestra realidad, ¿no?, como en esta historia, cada uno de nosotros vivimos en un contexto de redención, de necesidad. Detrás de esa palabra que traducimos por redención, en el griego se traduce verdad, se encuentra esa imagen de un esclavo que está en un mercado a esperas de que alguien le compre y lo ponga en libertad. No hay duda de que nosotros vivimos en el mercado de este mundo, puestos en su escaparate, esclavos, voluntariamente esclavos de pasiones, de egoísmos, de codicia, de odios, de frustraciones, de lamento, de lloro, de desencanto con la vida, ¿no? ¿Por qué será que nos llama tanto la atención esto del espíritu de la Navidad, ¿no?, nos enternece tanto? ¿No será porque nos vuelve a ilusionar, haciéndonos pensar que aún puede haber algo mejor, ¿no?, una realidad que podemos esperar? Y es en este contexto que aparecen entonces en nuestra vida redentores fraudulentos, que se ofrecen, que se presentan, ¿no?, como el de nuestro relato, candidatos a rescatarnos de nuestra realidad, que también se paran delante tuyo y te dicen: yo, mírame, yo soy tu redentor, yo puedo cambiar tu vida, yo te puedo ayudar. Y aparecen en nuestra vida de muchas maneras, en forma de dinero, o de desenfreno, o de prestigio, o en forma de personas también, ¿no? Pero en realidad ni pueden, ni quieren redimirnos, ¿no? Prometen mucho, pero dan poco. Y de hecho al final te van a dejar con menos, ¿no? Te aseguran que cuando realices lo que te están ofreciendo, te vas a sentir completamente satisfecho con esta vida, ¿no?, para solo descubrir después que son tan efímeros como el personaje de este relato, que no merecen ni ser recordados, ¿no? De hecho, te van a convertir en alguien peor si te pones en sus manos, ¿no? Mira, si tu esperanza está en esta vida, en el dinero, te va a convertir en un codicioso sin escrúpulos. Si está en tener prestigio, por ejemplo, en tu trabajo, ¿no?, pues en alguien orgulloso, insoportablemente competitivo.
Si está en el sexo, por ejemplo, te va a convertir en alguien enfermizamente insatisfecho, ¿no? O si está en una persona, en alguien patológicamente dependiente de ella. Y así podríamos seguir, y al final, como fulano, te van a convertir en alguien egoísta, que solo vive para gratificarse a sí mismo, ¿no? Personalmente, y eso no solo es malo para otros, es autodestructivo para ti también, ¿no? Los redentores de este mundo ni pueden ni quieren transformar ni mejorar nuestra situación, ¿no? Necesitamos algo mucho más como esta familia, necesitamos un amor más grande, un amor más verdadero que nos redima. Necesitamos el mismo amor que Booz había conocido en su vida, el amor redentor de Dios. Ese es el mismo amor que conoció Booz y por eso ahora puede darlo y ofrecerlo a otras personas también, ¿no? Así que en este Adviento desenmascara esos redentores fraudulentos que están a tu alrededor, que levantan la mano y te dicen, yo cambiaré tu vida, pero que realmente no pueden hacer nada, ¿no? Mira hacia dónde te quieren llevar. Ellos no te van a cambiar en alguien más libre para amar, como Booz, sino en alguien más esclavo, más egocéntrico, como este tal fulano. Así que como en el caso de fulano, no vale la pena ni pararse en conocer el nombre de esos redentores. Olvídalos, déjalos de lado. Pero si hemos hablado de este redentor fraudulento, encontramos un segundo personaje, y lo vemos a partir del verso 7, y es el que llamamos un redentor fiel, ¿no? Es por contraste, y aquí estamos hablando de Booz, y en él podemos encontrar el carácter, ¿no?, de un verdadero redentor. ¿Qué contraste, ¿no?, hay entre ese redentor fraudulento, ese familiar desconocido, y Booz? Al igual que este pariente anónimo, Booz tampoco tiene una obligación legal de intervenir. De hecho, menos que su pariente, porque es un familiar más lejano, ¿no? Pero por eso destaca tanto aquí su carácter siempre, ¿no? Su carácter amoroso. Por todo el libro vemos que para ser el tiempo de los jueces, conoces justo el libro anterior al libro de Ruth, al final de ese libro nos dice que esos días eran moralmente donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Pero Booz destaca en esa sociedad en el sentido moral de manera muy notable, ¿no? No hay duda de que él es uno de esos llamados justos en la Biblia, ¿no? Un siervo fiel del Señor, alguien que ilustra perfectamente lo que significa vivir bajo el pacto de Dios. Booz ha conocido el amor redentor del Señor en su vida, Él es su libertador y ahora vive de acuerdo al mismo, como un redentor de otros que lo necesitan también, ¿no? Y eso se ve en varios detalles. Mira, por ejemplo, en primer lugar, se muestra en sus escrúpulos, ¿no?, a la hora de observar cada detalle, cada estatuto de la ley de Dios. Booz cuida todos los formalismos desde el principio de la historia. En el verso 1 nos dice que él va a la puerta para arreglar este asunto. Eso es precisamente lo que la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 25 dice que se debe hacer en estos casos para ayudar a la viuda, ¿no? Además, verso 2 nos dice que reúne un número completo de ancianos. Hay el número 10, ¿verdad? Autoridades suficientes para hablar sobre este asunto. Además, los versos 3 y 4 nos muestra cómo él procede. Primero espera a que su pariente resuelva y luego actúa él, ¿no? No hace ninguna jugarreta por detrás. Observa cada detalle de la ley de redención, cómo ha de ser primero la tierra, pero también la nuera, y hacerse cargo de ellos, ¿no? Incluso, como vemos en el verso 7, cumple con la costumbre de cerrar acuerdos en ese tiempo, que no era firmando un papel, sino que era intercambiándose un zapato, como hemos leído, ¿verdad? Él cumple con eso también. Y finalmente vemos ahí en los versos 9 y 10 que se asegura de que los testigos estén conformes, estén enterados y que estén de acuerdo con todo, ¿no? Le dice, testigos sois hoy, y que ellos tienen que decir en voz alta, testigos somos. Él se asegura de todo esto. No eran meros formalismos, sino que Booz quiere asegurarse bien de que todo se haga de acuerdo a la ley para no perjudicar a esas viudas por un descuido por su parte, ¿no? Él está muy cuidadoso con esto, ¿no? La ley de Dios regula la vida en dos direcciones. Cómo amar a Dios como el fundamento principal de tu vida y cómo amar a nuestro prójimo como fruto de ese amor principal, ¿no? El apóstol Juan escribe en su primera carta, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, para poder amar bien a tu prójimo, primero yo tengo que amar bien a Dios, cuya imagen lleva a mi prójimo, ¿no? Y aquí encontramos a Booz, fruto de su amor primero por Dios, muy preocupado por amar escrupulosamente bien a su prójimo, a estas viudas, ¿no?
un error en su papel de redentor y las consecuencias podrían ser fatales para ellas. Pero Booz observa todo con cuidado para bendecir mejor a sus redimidas, ¿no? A estas viudas. Además, vemos otro detalle en su forma de proceder. Él no solo se queda en los aspectos legales, sino que al contrario de su pariente, de ese fulano, ¿no? Booz asume el coste de la redención, la pérdida que va a tener él por amor. Y ahí vemos en los versos 9 y 10, leemos de nuevo. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de sus hijos, Kelión y Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Él está pensando en el bien de esta familia todo el tiempo, ¿no? Y finalmente todo se acaba materializando con la boda de Booz y Ruth. Les da un hijo, dice el verso 13, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Booz muestra gracia y amor en todo lo que hace, ¿no? Hacia los difuntos, hacia la anciana y desamparada Noemí, hacia Ruth, una moabita. ¿Cómo no? Su comportamiento no iba a contar con la bendición de Dios y de todo el pueblo, como vemos en esta historia, ¿no? Todo el mundo quiso bendecirle con bendiciones de parte de Dios, de bien para él, de bien para su esposa, de que fructifiquen y tengan muchos hijos, incluso de que su nombre haga bien a toda la nación de Israel. Y vaya, si lo iba a hacer, ¿no? Bendiciones para un Redentor amoroso y fiel, ¿no? Ahora volviendo de nuevo a nosotros, una aplicación de todo esto a nuestra vida. Este es el tipo de Redentor que tú y yo necesitamos. Amoroso, generoso, incansable, responsable, que asume el sacrificio de redimirnos y de hacerse cargo de nuestra miseria, de nuestra situación. Y ese Redentor lo tenemos únicamente en la persona de Jesús, cuya venida al mundo se celebra en estos días, ¿no? Mira cada detalle, cómo obedeció escrupulosamente cada aspecto de la ley de Dios por nosotros. Él cumplió la ley en un sentido positivo, obedeciendo cada mandamiento, y en un sentido negativo, recibiendo el castigo por nuestros pecados también en la cruz. Para entendernos, Jesús vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido y pagó el castigo por los pecados que tú y yo habíamos cometido y deberíamos pagar. Además, él no solo obedece la ley moral de Dios, como Booz es un justo, sino que además, igual que Booz, todo lo que tenga que ver con su papel de redentor, ¿no? Jesús vino y puso su vida por la nuestra y pagó el precio de nuestro rescate, como escribirá el apóstol Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese era su papel como redentor, conforme a todo lo que Dios su Padre le había mandado. Jesús no vino a este mundo solamente para servirnos como un buen ejemplo a seguir, como un buen ejemplo de cómo vivir, de cómo debemos amar bien a otros. Nuestra necesidad es mucho más grave. Necesitamos ser redimidos. Jesús nació, vivió, murió y resucitó para conseguir precisamente esto y traernos libertad. Además, como Booz, él también asume el coste de nuestra redención, nuestra vergüenza, nuestra alienación, nuestra desnudez, nuestra separación, nuestro sentido de vacío, nuestro rechazo, nuestra misma muerte. Como escribirá Pablo, él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos con su pobreza. Como Booz, Jesús mostró gracia y amor en todo lo que hizo por nosotros, una gracia y un amor inmerecidos, como si fuéramos esos moabitas también, ¿no? Él como Booz se deleita en derrocharlo sobre nosotros. ¿Cómo no le vamos a bendecir nosotros también con nuestra fe, con nuestras bocas y con nuestra vida entera, ¿no? Así que en este Adviento admira a Jesús más y más. No te quedes solo con un bebé en el pesebre. Eso realmente es asombroso, ¿no? Que el Hijo eterno de Dios se hiciese carne. Pero admira, como hemos escuchado antes en el tiempo también de confesión y gracia, el propósito que tenía este bebé, ¿no? Que tomó un cuerpo, una naturaleza humana que pudiera andar por nosotros en esta vida, vivir por nosotros, morir nuestra muerte y resucitar nuestra resurrección para traer esperanza a todo el que cree.
Jesús es la esperanza redentora, rescatadora de todo el que confía en Él. Admira su amor redentor en esta mañana, un amor incansable, y refúgiate, como vino a hacer Ruth, también en Él. Y esto nos lleva al último personaje. Hemos hablado de un redentor fraudulento, un redentor fiel. Finalmente encontramos un redentor famoso a partir del verso 14 y hasta el final. Es un tercer redentor. Hasta ahora el relato nos ha hablado de dos parientes. La palabra que hay detrás ahí es de pariente cercano, la idea de redentor. Uno era ese fraudulento, otro es Booz. Sin embargo, va a nombrar a un tercero con este título. Y su nombre es Obed. Precisamente es el hijo que Booz le daría a Ruth, ¿no? Obed es fruto de esa relación entre Booz y Ruth, así que estamos hablando de la misma categoría, ¿verdad? La buena redención. Pero hay varias cosas que se dicen sobre este bebé que nos llaman la atención y merecen ser consideradas hoy. En primer lugar, nos dice que es un don del Señor. El verso 13 ya se había dicho, las vecinas, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, ¿no? Ahora las vecinas, dicen ahora a Noemí, precisamente esas mismas vecinas que en el capítulo 1 se llevaban las manos a la cabeza, ¿verdad?, cuando la vieron venir de los campos de Moab en una situación lamentable, viuda, en la más absoluta pobreza. Esas mismas vecinas le dicen, verso 14, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Ahí está la palabra, ¿no?, redentor. Como al comienzo, al final de esta historia también va a acabar con la protagonista central, no es ni Booz ni Ruth, es Noemí. Tanto es así que incluso se le va a considerar a este hijo como si fuese suyo directamente. Ella va a ser, digamos, su madrina o su aya, dice el texto, ¿verdad?, la que se va a hacer cargo de él. Y este niño es considerado como un don que viene directamente del cielo, un don del Señor. Así como en el primer capítulo Dios había visitado a su pueblo con pan, ahora vemos en el último capítulo cómo Dios visita a esta familia con otra buena noticia, con un bebé, con un hijo que va a ser redentor. Además, no solo es un don del cielo, dice que su nombre será celebrado en Israel, dicen las vecinas en el verso 14, cuyo nombre será celebrado en todo Israel. Están hablando proféticamente, ¿no? Y este bebé no solo sería de bendición para Noemí y su familia, sino también para todo el pueblo de Dios. Y además, otro detalle, le dice que será restaurador de tu alma. Con una visión profética otra vez. Estas mujeres le dijeron, verso 15, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Es interesante aquí notar la palabra restaurar, no es la misma que se utilizaba en el capítulo 1, la vimos muchas veces, y ahí se traducía como volver o regresar, ¿no? Podría traducirse aquí como el que te devuelve el alma, así va a ser. Un alma que Noemí se había dejado fuera de Israel, ¿verdad?, en Moab, donde lo había perdido todo, ahora ella había llegado como una persona, dicho por ella misma, amargada. Pero esto nos recuerda que Noemí se volvió al Señor, en ese sentido de la palabra también, si lo recuerdas, arrepentirse, volverse, volvió al Señor y el Señor se volvió a ella y le devolvió el alma, le devolvió la vida. Dios es el que cambia la amargura en alabanza. Como dice el Salmo 30, el lamento en baile. Noemí llega con las manos vacías otra vez a Belén y vaya si se fue con las manos llenas. Vaya si Dios las volvió a llenar, ¿no? Noemí no iba a encontrar su redención, fíjate, su esperanza en toda la plenitud en Booz, sino en un hijo que vendría de esa relación, en un hijo de Ruth. Verso 15 dice, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y a este niño le pusieron un nombre, se llamaba Obed. Dice que le dieron nombre las vecinas, entonces parece que esto era mucho más público de lo que hoy hacemos, ¿verdad?, al ponerle nombre a nuestros hijos. Fueron las vecinas las que le dieron un nombre. Dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, punto. Se va a llamar así. El nombre de Obed significa siervo. Este título de siervo aparece tantas veces, ¿verdad?, en la Escritura, refiriéndose a toda la nación de Israel en el Antiguo Testamento, a los profetas que iban hablando. En última instancia, el profeta Isaías va a hablar de un siervo que vendría, es el Mesías, ¿no? Y aquí están vislumbrando o echando sus expectativas sobre este bebé, sobre este niño, sobre la familia, sobre el plan que Dios quiere llevar a cabo con ese pueblo y con toda la tierra. Y eso es evidente porque además nos da un último detalle, nos dice que ese bebé sería el antecesor del rey David. Mira cómo acaba el verso 17. Dice, y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí y padre de David. Ay, aquí llegamos, ¿eh? Aquí es donde se le ve el plumero al autor de esta historia, ¿a dónde nos quería llevar
con todo este drama, ¿no?, familiar. El autor está conectándolo todo. De hecho, a partir del verso 18 y hasta el 22, nos va a mostrar una genealogía, donde nos deja ver su verdadera intención detrás de todo este libro. Va a ser una genealogía no completa, hay saltos generacionales, creo que hay unas 10 generaciones, así que de nuevo el número es un número figurado, simbólico, se está hablando de que es una genealogía suficiente, como la que encontramos de Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no?, para presentarnos nada más y nada menos que al rey David, como ese que es un don del cielo para Israel. Es auténtica publicidad monárquica para Israel, davídica, diríamos. Él es un rey que necesitáis. ¿Os acordáis? Jueces acaba, no había rey en esos días. Bueno, este es el que vosotros necesitáis, el gran rey, el gran redentor que Israel necesita, ¿no? El pueblo está falto de un rey bueno y justo, y el libro de Ruth presenta a ese rey, un rey que será conforme al corazón de Dios, ¿no? El hijo de Obed, que como Obed va a ser también un hijo que les ha sido dado, ¿no?, un don del cielo para Israel, ¿no? Y no solo en sí mismo, sino porque a David mismo se le haría la promesa de que de su descendencia un día se levantaría uno que sería el gran siervo, el gran redentor, el gran Mesías para el mundo entero. Sería aquel siervo del Señor a quien Dios le dijo, como vemos en el profeta Isaías, capítulo 49, poco para mí es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures solo a Israel. Yo te he dado para luz a todas las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y volvemos de nuevo aquí a nosotros, ¿no? Me gusta mucho este comentario que hace David Burt a este texto. Dice: si el libro de Ruth hubiera acabado en el verso 17, es decir, con el nacimiento de Obed, y ya está, la historia ha acabado bien, diríamos que se trata de una hermosa historia acerca de una situación familiar de adversidad y restauración gobernada por la providencia divina. Dice él, uno de los muchos casos que se han dado a lo largo de la historia. Pero, añade, el libro de Ruth no acaba aquí. Siguen 6 versículos de genealogía y entonces concluye: Dios transforma una tragedia doméstica, no solo en bendición a sus protagonistas, sino en un hito importante en la historia de la redención del mundo. Si algo nos está enseñando este breve pero intenso libro de Ruth, tal y como anuncia la Navidad, es que Dios está tejiendo la historia de la redención y del rescate de este mundo a través de generaciones humanas. Sería un hijo de Ruth, un descendiente de Obed, alguien que viene del tronco de Isaí, un hijo de David, el hijo de María, a quien Dios le daría el trono y cuyo reinado no tendría fin, ¿no? Míralo a él, Jesús es el verdadero don del cielo que ha venido para dar vida a este mundo, ¿no? Como Noemí, nosotros podemos decir también en palabras de Isaías: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el nombre de Jesús, el único que va a ser celebrado por los siglos de los siglos. Dirá el mismo Isaías: lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límites. Los nombres, como el de fulano, van a pasar al olvido, pero el nombre de los que aman al Señor, como en esta historia, el de Booz, el de Ruth, el de Noemí, el de Obed, permanecen. Y así va a ser siempre el nombre de Jesús. Él es el único que está capacitado para ser el restaurador de nuestra alma, ¿no? El que nos devuelva la vida que perdimos en Edén, la vida conectada con Dios. Él ha venido para quitar todo lo que la estaba impidiendo, para quitar de en medio el pecado, la injusticia, todo mal, principalmente de mi corazón y del tuyo, y renovarnos interiormente con su espíritu, nos devuelve el alma. Él es quien de verdad va a cambiar nuestro lamento en baile. Él es ese Obed, el siervo, aquel, como diría el evangelista Marcos, así recoge, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acabamos con esta pregunta: ¿qué vas a hacer con él? Pues déjame decirte lo siguiente: conecta tu genealogía a la suya. ¿Eh? Conecta tu pequeña historia a su gran historia. Por supuesto, no descendiendo físicamente de él, esto no es posible, pero por la fe conecta tu alma, vincúlala a la suya, volviéndote también
y creyendo en Él como tu Redentor. Acércate hoy al bebé de Belén con esperanza. Celebra su nombre, no solo porque Él nació, sino porque vivió, murió y resucitó para restaurar tu alma eternamente, si confías en Él, ¿no? En este Adviento celebra en tu vida su nombre, ese que es nombre sobre todo nombre, ese, como nos dirá la Biblia, cuyo nombre, en otro nombre no hay salvación. Celébralo con esos ángeles, como hemos cantado antes también. Como le dijeron a esos pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En estos días levanta tus ojos y mira al cielo, porque tú no tienes que salvar la Navidad. La Navidad ha venido. Jesús ha nacido para salvarte a ti. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque ella nos revela a la preciosa y gloriosa persona de tu Hijo Jesucristo, nacido de María, descendiente de esta familia que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, para ser uno de los nuestros. Tú nos has dado un Hijo que viene del cielo y a la vez ha nacido de nosotros, que nos puede entender, que nos puede comprender, que se compadece de nuestras miserias y que es capaz de restaurar nuestra alma y darnos una esperanza eterna. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora yo te ruego que tu Espíritu Santo esté abriendo cada uno de nuestros corazones para poder contemplar también, como aquellas vecinas contemplaron al mirar a ese bebé, a ese siervo, para poder contemplar la belleza, la hermosura y lo necesario que es para cada una de nuestras vidas, la persona y la obra de tu Hijo Jesús. Que sea una realidad en estos días, que podamos celebrarlo como iglesia, como familias, en medio de los contextos donde podamos estar también, y anunciar que solo en Él hay salvación, que su nombre es sobre todo nombre, y que necesitamos refugiarnos en Él. Eso es lo que nuestra alma necesita. Danos tú esa fe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.